Muy buenos días con todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Marsh College. Voy a compartir presentación. ¿Está viendo la presentación? ¿Sí? Muchas Sí. gracias. Bueno, buenos días con todos, bienvenidos a este Marsh College, Tendencias en la Gestión de Riesgos en el Sector Educación. Para el día de hoy hemos invitado a Claudia Velarde, ella es su gerente VP de Mercer Más Beneficios, es licenciada en marketing, tiene 11 años de experiencia en seguros, especializada en el sector de educación, a cargo de instituciones más importantes de la cartera de MNB en el sector. Y también tiene una especialización en programas de gestión de seguros. Ella nos va a hablar un poco de la siniestralidad del sector, nos va a hablar de los riesgos que existen y de los seguros. Luego tendremos la participación de Vanessa Choroco, ella es su gerente de salud ocupacional, médico cirujano de profesión, médico ocupacional, maestría en medicina ocupacional y de medio ambiente, cuenta con diplomado en auditoría médica de salud ocupacional y auditoría interna Trinorma, ISO 9000, ISO 42000 y ISO 45000, o lo que era la OSA 18000. También tenemos invitada dentro de esta vista, ¿no?, del sector de educación desde varios frentes. Tenemos a Claudia Espinosa, ya la conocen, ella es consultor senior en psicología ocupacional de Marsh, tiene más de 12 años de experiencia en prevención de riesgos psicosociales y programas de salud emocional y mental, tiene una maestría internacional en psicosociología laboral con CENEA y la científica, especialización en seguridad basada en la conducta y psicología laboral y aplicada a la seguridad y salud del trabajo. Y bueno, y para los que no me conocen, yo soy Percy Mesías, soy gerente VP de Seguridad y Salud Ocupacional acá en Marsh, miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía, tengo un máster en Ergonomía por la Universidad de Girona, especialización en lo que es Ergonomía Física, Ambiental y Clínica con CENEA, perito ergónomo por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, España, y 19 años de experiencia en ergonomía y prevención de riesgos. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a empezar con el tema de Claudia, más o menos para que ustedes vean lo que vamos a abordar el día de hoy. El Marsh College va a tener una duración de al menos 1 hora y 30, para que nos puedan acompañar durante todo el Marsh College. Vamos a hablar un poco de la siniestralidad de los accidentes personales, el mapa de riesgos, los seguros, los retos en seguridad y salud del trabajo, las estadísticas de los incentivos relacionados a accidentes y enfermedades, la recuperación laboral, buenas prácticas de ergonomía y la salud mental y la psicología ocupacional en el sector de educación. Arrancamos. Claudia, ahí puedes empezar con tu tema. Listo, me avisan si me escuchan, por favor. Sí, se te Perfecto. escucha, todo muy Todo Listo, bien. perfecto. Buenos días con todos. Bueno, para los que ya hemos saludado antes, igual tenemos casi 100 participantes. Gracias por su tiempo de esta mañana. Arrancamos la presentación contándoles un poquito el tema de la siniestralidad de accidentes personales en el sector de educación. Esta póliza es una póliza diferencial en el sector. Abarca todo el tema de accidentes personales de los alumnos. La comunidad estudiantil está dividida en dos grandes grupos y estos dos grandes grupos tienen diferentes riesgos, ¿no? Están la parte de los colaboradores y la parte de los estudiantes. Podemos seguir, Percy. Aquí hemos querido mostrarles un poquito los 10 principales diagnósticos por el lado de la póliza de accidentes personales. Estos 10 principales diagnósticos representan el 40% de la siniestralidad total del producto de accidentes personales. Esta primera lámina nos muestra un poco la severidad, teniendo el tema de contusiones, esguinces, y tema del grupo diagnóstico trauma como principal, diagnóstico en el uso de la póliza, ¿no? Tenemos un 12% de la siniestralidad solamente en contusión de rodilla, lo que nos muestra que en realidad la naturaleza del seguro está siendo usada para lo que es, ¿no?, que es una póliza de accidentes como tal. Hace años esta póliza se limitaba a tener cobertura solamente dentro del campus para cubrir accidentes dentro del campus universitario. Durante los años ha ido evolucionando la póliza, de hecho tiene muchas más coberturas comerciales de las que vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema de seguros, pero hoy en día la póliza tiene una cobertura 24/7, que significa que tiene cobertura de accidentes dentro del campus y fuera del campus, lo que se pueda suscitar en los alumnos, ¿no? Siguiente.
De la misma forma, esta lámina nos muestra lo mismo, los 10 principales diagnósticos, pero representados ahora en frecuencia, ¿no? ¿Cuántos accidentes, contados como cuántos accidentes pueden haber dentro de la información que nosotros hemos analizado y dentro de la cartera que nosotros tenemos del sector de educación? Es bien amplia. Estos 10 principales diagnósticos en el tema de frecuencia representan un 49% de la siniestralidad total del producto, ¿no? Teniendo los mismos, casi los mismos diagnósticos en el tema de severidad, ¿no? Contusiones, esguinces, traumatismos en general, todo el grupo de diagnóstico trauma, ¿no? Siguiente. Y aquí vemos un poquito la tendencia de los accidentes sobre los 10 principales diagnósticos que ya hemos conversado, ¿no? Es bien interesante ver, porque nosotros hemos tenido un año pandémico, el 2020 ha sido un año atípico en la siniestralidad de ambos grupos de la comunidad estudiantil, por la parte de colaboradores y por la parte de estudiantes. Ha sido un año bien atípico, la siniestralidad no ha mostrado indicadores reales en este año, claro, porque hemos estado en cuarentena, hemos estado todos en nuestra casa. Pero interesante ver cómo evoluciona el tema de la siniestralidad, porque en el 2020 sí vemos que tenemos un 3% en 3 diagnósticos nada más, pasando de un 24 hasta el 50% en el 2021 de estos diagnósticos que nos muestran. Y en el 2022, desde mediados del año pasado, ya vemos cómo la tendencia se va conversando un poco con la tendencia que había prepandemia, ¿no? Estamos volviendo al comportamiento de la póliza prepandemia, y si bien es cierto que podemos decir que el 40% de los accidentes que suscitan se dan dentro del campus y el 60% fuera, igual el tema del regreso presencial a clases representa un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo traslado, ¿no? Porque suscitan accidentes en el traslado, de ida y vuelta a la universidad, en la misma universidad, accidentes de tránsito, que también son cubiertos después de la cobertura del SOAT, etcétera, ¿no? Esta es básicamente una visión bien rápida de lo que es la siniestralidad y cómo se viene comportando y cuál es la tendencia que nosotros vamos a tener y que vemos que ya para de cara a este 2023 vamos a tener. Y vemos que sí, realmente el seguro está hecho, ajustado a esta realidad del riesgo de los estudiantes, ¿no? Siguiente. Vamos a pasar a ver el tema de mapa de riesgos en el sector educación. Como les había comentado, la comunidad estudiantil tiene estos dos grandes grupos con distintas realidades. Hemos dividido este mapa de riesgos, primero mostrando los riesgos por puesto de trabajo, ¿no? Esta medición se ha hecho con la información que se levantó mediante un focus group con las mismas instituciones. Esta información nos las han brindado las mismas instituciones. Y primero debemos entender cuál es la fórmula del riesgo, ¿no? Es probabilidad por severidad. ¿Qué tan probable es que esto me pueda pasar y qué tan severo o cómo me puede impactar, ¿no? Entonces, lo que hemos recopilado de esta información es que tenemos en frecuencia y en severidad, existe la baja posibilidad de desarrollo de habilidades con más frecuencia, tenemos afonía, sedentarismo y anemia en un punto medio entre frecuencia y severidad. Existen también cortes, quemaduras, contacto con sustancias químicas, caídas al mismo nivel, que aparecen con menos severidad, pero con un poquito más de frecuencia, ¿no? Y finalmente tenemos el incendio, que vemos que sí puede tener una severidad bastante alta, pero que aparece con muy poca frecuencia, ¿no? Siguiente. En este gráfico sí podemos ver a la comunidad completa. Si se dan cuenta, aquí tenemos separados el cuadro por alumnos y trabajadores. De hecho, aquí estamos encontrando diferentes riesgos también que pueden aparecer o que pueden suscitarse tanto en alumnos como en colaboradores o solamente en alumnos como tal, ¿no? Aquí, protagonismo de los accidentes dentro de la institución, que era de lo que les hablaba, que aparece con alta frecuencia, con menos severidad, pero con alta frecuencia. Y eso pasa en alumnos y en trabajadores también, ¿no? Tenemos aquí en el cuadrante con más frecuencia y más severidad el tema de bullying, el tema de obesidad. Bullying solamente se limita al tema de alumnos y esta parte también está pegado al tema psicológico que también vamos a tocar más adelante, ¿no?
enfermedades crónicas, radiación solar, accidentes de tránsito, que también es un tema de riesgo, la anorexia y la bulimia que aparecen en alumnos también de la mano con el tema psicológico, que aparece con más severidad y con una frecuencia media, ¿no? Siguiente. Los seguros en el sector de educación. Bueno, en cuanto al programa de seguros, también vemos que los dos grandes grupos vienen separados y con coberturas distintas, ¿no? Aquí he querido recopilar un poquito el programa de seguros tal como colaboradores y el programa de seguros tal como alumnos, porque son programas de seguros distintos, con comportamientos distintos, con mediciones de siniestralidad de forma distinta, ¿no? Y un poquito contarles cómo se viene comportando el mercado o el sector educación, con su programa de seguros, qué es lo que se ha hecho en estos últimos años, cómo se ha transformado, cómo se ha venido adecuando este programa de seguros al mismo sector, ¿no? Bueno, los colaboradores, como saben, tienen el seguro de salud EPS. Este seguro de salud muchas veces tenía la cobertura, bueno, este seguro de salud viene con cobertura oncológica dentro del plan de salud EPS, pero en muchos casos y en muchos clientes, esta cobertura oncológica venía pegando mucho en siniestralidad, lo que nos ha hecho optar por dividir esta cobertura y sacarla o extraerla del plan de PS y contratar un seguro oncológico colectivo, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el espejo de la EPS, ¿no? Todas las personas que están declaradas en EPS también tienen un seguro oncológico, y eso nos permite un poquito ayudarnos con el tema de resultados de siniestralidad al no tener diagnósticos oncológicos dentro de la póliza de EPS y poder tener una póliza más sana en el tiempo, ¿no? Más saludable. Bueno, el seguro de vida ley, que viene regido por ley, que es el seguro es obligatorio desde el primer día de labores, el seguro complementario de trabajo de riesgo, que las instituciones educativas, a pesar de no estar obligadas a contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo, que es el SSTR, la mayoría de ellas lo contratan, y lo contratan no solo para las personas que están expuestas a riesgo, llámese personas que tienen que están en contacto con sustancias químicas, personal de laboratorio, personal de repente que hace mantenimiento al mismo campus, sino también a personal administrativo, y con esto también tienen cubierta la parte de accidentes dentro de la institución o accidentes de trabajo como tal, ¿no? Bueno, el seguro FOLA, que es el seguro de practicantes, el seguro de salud de practicantes, y algunas instituciones también están optando por el seguro de asistencia médica para personal part-time, para los profesores que solamente trabajan por horas y no están incluidos dentro de la EPS, o personal que simplemente tiene horario part-time y que necesita un seguro de asistencia médica, ¿no? Estos seguros de asistencia médica son acotados, y en realidad colectivamente tienen un muy buen precio, ¿no? Los alumnos, bueno, me voy a la parte de los alumnos, que ya hemos visto el seguro de PILA, que es en realidad el seguro de accidentes personales de alumnos, que les expliqué que tenía cobertura 24/7. Este seguro de accidentes personales en el tiempo se ha ido también adecuando a las necesidades, ¿no? Hoy en día tiene coberturas especiales de apoyo parcial en diversas enfermedades como apendicitis, temas de aneurisma, y algo que en realidad ha pegado bastante en el tema de la pandemia y ha venido tomando protagonismo es el tema psicológico y el tema de nutrición, ¿no? Y el seguro de accidentes personales hoy en día, a la mayoría de las instituciones, y no puedo decir todas, en la cartera tienen esta parte de apoyo también psicológico al alumno, ¿no? Que es tan importante. Luego hay instituciones que han decidido potenciar este paquete de seguros para el alumno, ¿no? Incluyendo dentro un seguro de renta estudiantil que cubre el fallecimiento del responsable económico, hasta culminar el tema de la carrera. Un seguro de desempleo que te da cobertura de ciertas cuotas si es que por desempleo involuntario. Y también hasta temas de seguro oncológico colectivo para los alumnos como tal, ¿no? De forma compulsiva.
considerando que también el tema de cáncer está visto últimamente, que hay mayor incidencia en los jóvenes también, ¿no? Listo. Culminando esto, entonces, lo que podríamos preguntarnos es cuáles son, siguiente Percy, por favor. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene el sector de educación, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que tiene el sector de educación en frente a los riesgos que ya hemos visto y sobre lo que hemos conversado? Para eso voy a dejar a la doctora Vanessa Choroco para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, tal como estaba mencionando Claudia al inicio, esta información que se ha presentado en relación a los mapas de riesgo, se ha levantado esta información de ustedes mismos, de los clientes, tanto de instituciones educativas superiores como de colegios, ¿no? Y si bien es cierto, la pandemia también fue un riesgo que de repente no estuvo mapeado en su momento, pero sí es una contingencia que tenemos que tener mapeada para poder tener medidas preventivas que de repente al inicio no se tienen consideradas, pero sí es importante abordar y hacer un plan de contingencia bastante multidisciplinario, en donde no solo participe el área de seguridad y de salud en el trabajo, sino también otras áreas que se encargan de ver riesgos patrimoniales, el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que también tener contemplado. Ahora, en función a los retos que existen para el sector de educación, años atrás, hace un par de años, realizamos un benchmark de todo lo que es seguridad y salud del trabajo en los diferentes sectores económicos y hemos sacado la información solo del sector educación. Y vemos de que año a año todos los esfuerzos se van sumando a fortalecer al equipo de trabajo del área de seguridad y salud en el trabajo. El 70% de las empresas tiene como principal reto implementar de repente mayor presupuesto a todo lo que es el plan anual de prevención de riesgos en las instituciones, está apostando por incorporar dentro de su equipo de trabajo a otros personales de trabajo como enfermeras, como psicólogos, apostar por también un equipo más multidisciplinario dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 60% de las empresas de este sector también ha visto como algo importante homologar a sus proveedores con la finalidad de que puedan cumplir con el estándar mínimo que tienen que tener las empresas en relación al cumplimiento de las normas. Tenemos que entender que muchas de las instituciones de este sector manejan múltiples proveedores y ellos tienen que estar alineados a todo lo que te exige el marco normativo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido, hay una responsabilidad compartida en caso de que exista algún accidente de trabajo, que en algunos casos han sido mortales, y nos han hecho también las consultas en relación a ello, y de ahí la importancia de poder definir que cumplan esos requisitos mínimos que yo como titular de la cuenta tengo que exigir a ese tercero. Y el 58% de las empresas participantes están interesados en diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión que empiece a trabajarse ya con indicadores, con objetivos medibles, trazables, con la finalidad de que a corto plazo estos objetivos se cumplan a lo largo de los años. Siguiente, Percy, por favor. Bien, si bien es cierto, habíamos mencionado que existen diferentes riesgos en toda la comunidad estudiantil, no solo en los docentes, en los trabajadores administrativos de estos centros estudiantiles, sino también existen accidentes en la
población de estudiantes. Entonces, acá es importante contemplar las medidas preventivas que yo tengo que instaurar tanto en mi locación como en mis laboratorios, en donde realizo algunas actividades de riesgo. Entonces, acá lo que vamos a presentar a continuación es los principales accidentes que existen en este sector. Tenemos que el 43% de esta población presenta caídas que pueden ser al mismo nivel o a diferente nivel, seguidos de golpes, contusiones. En un 16% la población presenta cortes, que también puede darse en las aulas, en los laboratorios o en los quehaceres diarios de algunas tareas operativas que realizan los trabajadores. Y también el contacto con material biológico, existe un 5% de incidentes que se producen por haber tenido alguna relación con estos agentes. El 5% de la población ha tenido algún tipo de accidente durante el traslado del personal. Y aquí es importante contemplar este porcentaje, no solo por el tema del seguro o de la póliza que uno debería tener ante este evento, sino de tener presente y activo un plan de contingencia frente a esa eventualidad, porque son accidentes que se realizan cuando de repente se trasladan de Lima a una provincia a realizar alguna actividad y existe este accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que revisar el antes de salir de la institución, qué es lo que yo tengo que hacer si es que este evento ocurre durante, tengo mapeado mis contactos en algún hospital, tengo el contacto de las clínicas para yo poder derivar a estos trabajadores o a estos estudiantes en función al estado crítico de salud que estén pasando en el momento del incidente. Entonces, acá es importante contemplar que tengo que tener mapeado también este plan de contingencia ante estos posibles eventos. La siguiente frase. Adicional a ello, también es algo que es importante y relevante, ¿no? Que en muchas ocasiones los clientes nos preguntan el tema del ausentismo relacionado a las actividades que se realizan en el puesto de trabajo. Si bien es cierto, el descanso médico puede ser producto de una enfermedad común, en muchas ocasiones también puede ser resultado de una enfermedad relacionada al trabajo o de un accidente o incidente en el puesto de trabajo. Entonces, es importante tener mapeado un programa de reincorporación laboral. ¿Cómo yo voy a manejar este ausentismo dentro de la empresa? ¿Hasta cuántos días yo voy a mantener estos descansos médicos o cuánto me va a levantar la alerta para yo poder decir, este trabajador tengo que evaluar el puesto de trabajo, tengo que revisar cuáles son sus funciones, tengo que hacer un control antes que se reincorpore el puesto de trabajo? Entonces, ¿cuáles son esas principales enfermedades que están relacionadas al ausentismo en estos centros educativos? En primer lugar, tenemos los traumatismos, y que muchas veces estos son generados por los accidentes o incidentes que se dan en el lugar de trabajo o en la locación de estudios. En segundo lugar, están los dolores musculoesqueléticos en un 26.3%. Y esto es un punto de repente importante de mencionar y recalcar, que año a año las lesiones musculoesqueléticas están apareciendo ya como enfermedades, ¿no? Al inicio es simplemente como un dolor, como una molestia, como un disconfort musculoesquelético. Pero si eso se deja pasar por mucho más tiempo, por muchos más meses, ya se va a traducir en una enfermedad. Entonces, acá la recuperación y la reincorporación que va a haber al puesto de trabajo va a ser mucho más complicada, ¿no? Entonces, es por ello que tengo que tener mapeado ya estos puestos de trabajo donde existen estas molestias musculoesqueléticas. Es por ello que también durante la presentación vamos a abordar este tema de ergonomía a través del estudio que hemos realizado acá en March, para poder levantar las alertas y tener algún tipo de intervención a corto plazo con la finalidad de evitar de que ya aparezcan algún tipo de
lesiones musculoesqueléticas como tal por el riesgo disergonómico que existe en el puesto de trabajo. Otra de las molestias que también es importante contemplar y afecta mucho al sector son problemas de la voz. Estos problemas de la voz, el tema de disfonías y afonías, por el uso excesivo y repetitivo de este órgano fonador, al cual nosotros tenemos que implementar y tocar algún programa preventivo dentro de las instituciones con la finalidad de que el trabajador empiece a tener o incorporar hábitos de higiene en relación al uso de la voz, al tema de la respiración, al tema de repente disponer de una manera estratégica los espacios en donde se brindan los talleres, las ponencias. Entonces es importante poder tener mapeado también este tipo de problemas que se van a dar y que finalmente nos generan un ausentismo bastante prolongado. En algunos casos 5 días, 7 días, pero esto si se hace repetitivo, sí va a afectar en cierta forma las estadísticas de salud dentro de la institución. Otro de los factores o las afecciones que también se vienen dando en el sector son los problemas oculares, ¿no? Que pueden ser en algunas ocasiones por los accidentes que ocurren en los laboratorios, por sustancias particuladas, por esquirlas, por diferentes partículas que pueden introducirse a la cavidad ocular y generarle algún tipo de lesión y por ende algún tipo de descanso médico. Y sin menos importancia, como un 0.7% el tema del estrés. Si bien es cierto, para poder yo reconocer al estrés o a una enfermedad de salud mental como una enfermedad relacionada al trabajo, tengo que hacer una investigación previa, eso es un tema que no es ajeno a la actual coyuntura. Por eso es importante poder tenerlo contemplado, tener mapeado, la identificación de estos factores psicosociales, no solamente intralaborales, sino también extralaborales, que tengo que trabajar de la mano con el área de prevención y con el área de recursos humanos. La siguiente, Percy. Bien, como les habíamos mencionado, al momento que yo tengo un número determinado de días de descanso médico dentro de la institución, yo tengo que tener instaurado dentro de mi plan anual de salud ocupacional un programa de reincorporación laboral. Este programa de reincorporación laboral, adicional a los criterios que yo tenga que tener para poder definir si es un descanso médico prolongado o no, tengo que tener mapeado mis exámenes médicos ocupacionales de reincorporación. Porque tenemos que tener claro que no solo existen 3, no solo existe el preocupacional, el examen periódico y el examen de retiro, sino existe también el examen de reincorporación a mi puesto de trabajo y mi examen de reubicación al puesto de trabajo. Estos dos últimos, tanto el de reincorporación como el de reubicación, va a ir en función a las condiciones actuales de salud que yo voy a tener en función a un accidente, incidente o alguna enfermedad que me ha demandado un mayor ausentismo dentro de la empresa. Entonces, adicionales a los exámenes que yo tenga que contemplar en función a la patología que yo tenga, dentro del estudio que hemos realizado en relación a lo de ergonomía, básicamente con esa pregunta que está acá en la pantalla, es si hemos realizado alguna evaluación musculoesquelética por el especialista como parte de mi examen médico ocupacional. Hace unos momentos veíamos que en el segundo lugar de accidentes o de incidentes en el puesto de trabajo están los dolores musculoesqueléticos. Viene este punto que es importante. ¿Cómo yo estoy haciendo o cómo yo estoy abordando mi evaluación médica ocupacional en este punto de la evaluación musculoesquelética por el especialista?
La hago con el especialista de traumatología, lo evalúa un médico de medicina física y rehabilitación, lo evalúa el médico ocupacional que hace la evaluación médica de rutina. Entonces, acá la mayoría de los participantes refieren que el 100% sí realiza esta evaluación musculoesquelética, pero y refieren que es por parte de un especialista. La siguiente, Percy, por favor. Y acá lo que refieren es que el 62% de los médicos evaluadores que realizan esta evaluación específica es un médico general, ¿no? Un 15% es un fisioterapeuta. En algunos casos no especifica cuál es la especialidad que hace esta evaluación musculoesquelética y solo un 8% lo evalúa un médico traumatólogo. Entonces, aquí es importante contemplar que tenemos que considerar que esta evaluación musculoesquelética tiene que ser bastante explícita, bastante específica, revisar muy al detalle el tema de los rangos articulares para poder definir las limitaciones funcionales de determinada estructura a raíz de una lesión musculoesquelética o un disconfort musculoesquelético que manifieste el colaborador, de manera de que a corto plazo no se identifiquen problemas musculoesqueléticos por una mala evaluación en el examen médico ocupacional. Entonces, aquí es importante contemplar al momento que nosotros hacemos nuestro protocolo de exámenes médicos ocupacionales, ahondar mucho en este punto de la evaluación musculoesquelética para poder definir y tener detalle de quién es el especialista que está evaluando este segmento corporal que es importante para la definición de una lesión o no musculoesquelética. La siguiente. Gracias. Ahora bien, cuando yo reincorporo a una persona al puesto de trabajo, tengo que tener algún tipo de estrategia, ¿no? Es decir, tengo un colaborador que llega con alguna determinada dolencia y de acuerdo a esa dolencia o a ese problema de salud, yo tengo que mapear 5 cosas, ¿no? Tengo que modificar las tareas de este trabajador a este nuevo puesto de trabajo, a este puesto de trabajo, al antiguo puesto de trabajo. Otra opción es modificar algunas acciones o modificar el diseño del puesto de trabajo. Tengo que distribuir de mejor manera las tareas o las funciones de ese puesto de trabajo. Tengo que realizar alguna modificación de la jornada, es decir, restringir el número de horas de exposición a esa tarea o al turno de trabajo. Y en algunos casos, algunas empresas no tienen mapeado este tipo de estrategias para la reincorporación al puesto de trabajo. Una vez que yo hago o determino alguna de estas estrategias, yo tengo que hacerle un seguimiento. Y este seguimiento lo voy a definir yo como médico ocupacional. El tiempo puede ser de 1 mes, 3 meses, 6 meses. Todo eso va a depender de las condiciones o de los controles periódicos que yo le haga al trabajador en este nuevo puesto de trabajo, en estas nuevas tareas que yo le asigne al puesto de trabajo, con la finalidad que regrese a las funciones en las que previamente esta persona había sido contratada. ¿Sí? Entonces, es importante considerar estas estrategias, digamos, al momento que yo reincorporo al trabajador a mi puesto de trabajo, luego de un descanso médico. La siguiente. ¿Cuáles son esas metodologías que yo tengo que tener contempladas
para la reincorporación al puesto de trabajo. En un estudio que hicimos dentro de Marsh, vimos que el 50% de las empresas del sector de educación verificaban el cumplimiento de las recomendaciones médicas. Es decir, ese trabajador se reincorporaba al puesto de trabajo y tenía algunas indicaciones tanto del especialista sobre todo y también del médico ocupacional. Y yo como médico de la empresa tengo que verificar que el trabajador esté cumpliendo las recomendaciones que le doy. Y acá es un trabajo que no solo va del médico ocupacional, sino también de los mandos medios y de los jefes de este trabajador, porque yo tengo que conversar con este personal para indicarle, estas son las limitaciones que yo le estoy dando a este colaborador para que se reincorpore al puesto de trabajo y tenemos que cumplirlas para que nuevamente pueda desarrollar sus funciones previas a la lesión que ha adquirido a raíz de la enfermedad que tenga. El 50% de las empresas hace un seguimiento o una entrevista al trabajador acerca de su condición de salud. Es decir, que va a citar de manera periódica al trabajador a conversar con el médico ocupacional para ver cómo le va. Cómo va con la molestia, cómo va con el disconfort, cómo se siente en ese nuevo puesto de trabajo, con la finalidad de que yo como médico ocupacional pueda tomar en consideración esos comentarios del trabajador y yo pueda de repente modificar algunos turnos o algunas tareas que le había indicado al inicio. Otro punto que también es importante y que realizan las empresas es que el 33% hace una verificación del cumplimiento de las funciones asignadas. El 33% verifica in situ, van a hacer una visita de campo, van a verificar y cerciorarse de que el trabajador esté realizando las tareas que yo le estoy indicando, de acuerdo a las restricciones que han habido a ese nuevo puesto de trabajo. Y el 32% de las empresas participantes no realizan ningún tipo de metodología cuando reincorporan a un trabajador al puesto de trabajo. Entonces, es importante poder contemplar estas medidas para yo poder hacer un seguimiento más exhaustivo y minucioso a este trabajador que está nuevamente incorporándose al puesto de trabajo. Así que, Bueno, buenos días con todos nuevamente. Gracias, Vanessa. Vamos a ver el tema de ergonomía en el sector educativo, las buenas prácticas. Ahí se me escucha bien, ¿no, Vané? sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hemos hecho un estudio ahorita mismo, ¿no? En el mes de marzo hemos estado ahí impulsando para que los clientes nos apoyen y en un estudio de ergonomía. Hemos tenido 250 empresas, de las cuales 17 empresas o grupos económicos del sector educación han llenado este estudio, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos resultados sobre el tema de ergonomía biomecánica. Bueno, esta es la medida técnica. La mayoría son empresas nacionales, 56%, multinacionales 36% y multilatinas 8%, y son empresas de entre 1.000 hasta 2.500 empleados, 35%, y ahí pueden ver el porcentaje de los otros empleados que tenemos. Primera conclusión importante controlar los peligros ergonómicos, ¿de acuerdo? Ya existe en el sector educación un 88% de ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas y que lo hemos visto en las diferentes pólizas que tienen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este sector, como otros sectores productivos del Perú, como construcción, minería, ya tienen enfermedades ocupacionales de temas ergonómicos, trastornos musculoesqueléticos, en el sector de educación todavía no hay enfermedades ocupacionales, pero el ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas está alto, está en un 88%. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. También tenemos contingencias con los representantes de los trabajadores, un 13%, otros temas, 38%, que han manifestado. Hay uno de cada 4 manifiesta de que no se ha presentado ningún problema ergonómico hasta el momento. Importante, el 59% de empresas tienen mapeadas las sedes, áreas y puestos de trabajo con mayor exposición
al riesgo ergonómico. Y han realizado también monitoreos ocupacionales en los últimos 2 años, este 59% que lo tiene mapeado. Pero cuando vemos qué agentes ocupacionales ha incluido, vemos de que principalmente temas físicos, iluminación, principalmente, en segundo lugar ruido en temas físicos, luego el tema psicosocial, mediciones de riesgos psicosociales, y el tema ergonómico lo han dejado a un cuarto lugar con un 12%, ¿no? Entonces, importante por el tema del ausentismo, incluir el programa de ergonomía o los monitoreos de ergonomía dentro de las mediciones de higiene que hay que hacer. Recordemos que todavía seguimos en emergencia sanitaria, estamos terminando este periodo, pero ya ha vuelto la presencialidad prácticamente en todos los centros, por lo tanto hay que hacer estas mediciones de higiene, ¿no? Después vemos de que las empresas con base al IPER han seleccionado los puestos de trabajo o áreas sobre los cuales aplicar los monitoreos ergonómicos en un 75%, es decir, si mi IPER dice que existe el peligro ergonómico, hago el monitoreo. El 19% lo hizo el proveedor que hace los monitoreos de ergonomía y también con base en reportes a denuncias o casos específicos, ¿no? Recordemos que el IPER está bien usarlo para definir los monitoreos ergonómicos, pero también está importante hacer un diagnóstico ergonómico porque me va a servir para poder hacer una identificación rápida de los peligros ergonómicos, una estimación para saber si hay que monitorear o no. Pueden haber puestos en el IPER que yo haya puesto de que tiene peligro ergonómico, pero al momento de hacer un diagnóstico, de acuerdo, me doy cuenta de que no tengo que hacer el monitoreo. Y al revés, pueden haber puestos en donde no creía que existía el peligro y al momento de tener una denuncia, al momento de tener un ausentismo por temas de molestias musculoesqueléticas, me doy cuenta que sí existe el riesgo ergonómico en ese puesto. Al respecto, vemos también de que solamente la muestra que escogen la mayoría de empresas es de 1 a 10 personas en el número de colaboradores que participó en el último monitoreo ergonómico, no el 40% de 1 a 10 y el 27% de 100 a 500. Y de unos de 10 a 50, el 20%, ¿no? Vemos que no se determinan muestras adecuadas en los monitoreos ergonómicos en los que hemos revisado en auditorías que hemos hecho algunos clientes. Falta definir el concepto básico del GES, ¿no? Del grupo de exposición similar, para poder ver cuáles son los trabajadores que tienen ese grupo de exposición similar y poder hacer una correcta muestra, ¿no? Para poder determinar cuántos monitoreos hay que hacer de ese puesto de trabajo. Pero la primera, ya existe ausentismo. La segunda, importante, no se determinan muy bien las muestras en los monitoreos ergonómicos. El 81% de las empresas realiza diagnóstico ergonómico para poder identificar los peligros, pero al momento de ver si hay evaluaciones cualitativas, ¿no? Vemos que el porcentaje baja a 44%. ¿Qué otros datos puedo usar para ver qué puesto de trabajo hacer monitoreos ergonómicos? El ausentismo, ver si hacer encuestas cualitativas, ¿no? A los trabajadores, como por ejemplo ver si los trabajadores tienen molestias musculoesqueléticas en los últimos 7 días o en los últimos 4 años, a través de métodos como el nórdico de Quarynka, a través del método de Cornell, a través del cuestionario latino que ha sido publicado en noviembre del año pasado. Son métodos para poder definir si existen molestias musculoesqueléticas. El cuestionario latino va un poco más allá todavía para definir la molestia musculoesquelética y para definir si es del puesto de trabajo que la produce, ya que los otros son subjetivos. No puedo usar también, como bien lo puso Vane, el tema del ausentismo, si hay ausentismo por molestias musculoesqueléticas, cuáles son los puestos donde más ausentismo hay, y como lo enseñó al inicio Claudia, la siniestralidad también es una aliada, ¿no? Ya que a través de las atenciones médicas, de las diferentes pólizas que existen, la EPS, la póliza de accidentes personales, ¿no? Puedo ver la persona que lo está utilizando, sean docentes, sean personal administrativo, y ver de qué áreas son esas personas para poder ver si en verdad he monitoreado o no esas áreas. Interesante, vemos que desde el punto de vista de la ergonomía física o biomecánica, cuando consultamos cuáles son los periodos ergonómicos más representativos en la empresa,
nos dicen que son las posturas forzadas en un 73% y los movimientos repetitivos en un 53%, cosa que yo corroboro y estoy de acuerdo con el sector de educación, ¿no? Ya que en el sector de educación no hay mucha manipulación manual de cargas, no cargan peso, se denomina carga a partir de 3 kilos y tendría que cargarlo todos los días dentro de la jornada laboral para tener el peligro de manipulación manual de carga. Sin embargo, aparece en un 13%. En transporte manual de cargas tendría que tener la carga de más de 3 kilos y transportarla por lo menos 1 metro. Y en empuje y tracción de cargas tendría que empujar o jalar carritos con ruedas, ¿no? Que lleven carga. Por lo tanto, estos peligros no están muy presentes en el sector de educación, principalmente posturas forzadas en un 73% y movimientos repetitivos, que son los principales peligros, ¿no? De miembro superior en un 53%. Sin embargo, vemos de que no existe una correcta aplicación de los monitoreos ergonómicos a los puestos de trabajo, ya que en posturas forzadas como que sí hay una relación, 73%, vemos de que hay un 50% que utilizan un método nuevo, ¿no? Que es el método ROSA, que se utiliza para hacer una evaluación rápida a los puestos de oficina, ¿no? Es un método de estimación, es un método subjetivo, pero es sencillo y el mismo profesor, y el mismo docente o trabajadores pueden llenarlo, ¿no? Y así tener un resultado subjetivo de cómo está su puesto de trabajo. Vemos que el método ROSA ha salido una norma técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo hace el año pasado sobre esta metodología de este método. Se usa en un 50%, es un método fácil de hacer, como les decía. Tenemos el método REVA en un 38% y algunos usan el método RULA en un 13%, ¿no? Entonces, digamos que estos métodos son métodos de estimación y que se pueden usar para el tema de posturas forzadas, ¿no? Podemos usar también el método que viene dentro de la metodología de la ISO 11226 si queremos una norma estandarizada de posturas forzadas, que no estuvo presente, no lo mencionaron en el estudio. Podemos usar también el método TACOS, ¿no? Que es una combinación del REVA con el OCRA de la escuela IEPM, que tampoco no ha sido mencionado y que no se utiliza mucho. En cuanto a movimientos repetitivos, hay que usar las metodologías que nos enseñan la ISO 11228-3, que puede ser el método Jobstein, ¿no? O puede ser el método OCRA. Y vemos de que sí se utiliza el método OCRA, sin embargo no se utiliza a la totalidad de puestos que existen, se utiliza en un 25% cuando hay un 53% de movimientos repetitivos en el sector, ¿no? Entonces quizás el puesto tenga movimientos repetitivos y lo estoy midiendo con monitoreos que ven la postura forzada, pero que no ven la frecuencia, que no ven la dosis de exposición, que no ven los periodos de recuperación ante estos trabajos de movimientos repetitivos. Hemos encontrado algunos ejemplos del sector educación al momento de ver el monitoreos ergonómicos que hemos hecho y que podemos verlos ahora a través de la inteligencia artificial. Podemos ver, por ejemplo, de que hay mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? En algunos sectores, las condiciones del tema ergonómico, porque podemos ver de que existen riesgos en las posturas, ¿no? Riesgos en diferentes segmentos del cuerpo. Por ejemplo, en la figura del superior, vemos de que el ritmo que avanza la tecnología hace de que todos los trabajadores en las empresas, inclusive en las universidades y colegios, tengan laptops. ¿Por qué? Porque es más fácil de llevarla a casa para seguir trabajando, es fácil para estar en reuniones, pero el hecho de tener una laptop nos dice, ¿no? De que en el sitio de trabajo debe estar elevada, debe estar a la altura de la vista, para que de esa manera no tenga el riesgo en cuello, ¿no? Acá vemos una postura forzada de cuello con un riesgo alto, más del 80% del tiempo, ¿no? Como pueden ver, tengo que tener, si es que voy a levantar el teclado a la altura de la vista, voy a tener el problema de la muñeca angulada, ¿no? Entonces, de esa manera, tengo que tener un teclado independiente para evitar la muñeca angulada, porque voy a pasar la molestia musculoesquelética a otro sector, ¿de acuerdo?
Y vemos el ejemplo de abajo, en donde tenemos a un trabajador que tiene una pantalla de computadora con un teclado independiente a la altura de la vista, pero también tenemos un tema interesante al momento de hacer los monitoreos ergonómicos, y es el tema de higiene postural. Es decir, podemos hacer, implementar las mejores condiciones para nuestros empleados con su pantalla a la altura de la vista, con su teclado independiente, con su mouse sobre el plano, bien cerca al teclado para evitar la hiperextensión del brazo. Pero tenemos que inculcar higiene postural. He encontrado en muchos monitoreos que hemos hecho, en el sector de educación, hemos hecho más de 400 monitoreos, ¿no? Y vamos a traer una data al respecto. Hemos encontrado de que muchas personas no saben cómo sentarse. Y eso no es el tema de las condiciones para poder hacer su trabajo bien, sino es el tema de higiene postural, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una persona que teniendo todas las facilidades para poder hacer un buen trabajo, el 100% del tiempo tiene el cuello en un riesgo muy alto, ya que el ángulo de inclinación del cuello es mayor a 25 grados porque no se sienta bien, porque está con el tronco, ¿no?, en un riesgo alto, un 60% del tiempo aproximadamente, por no sentarse bien. Entonces, nosotros, los trabajadores, hay que inculcar la buena postura en el tema de ergonomía, ¿no? No cruzar las piernas, mucha gente cruza las piernas cuando se sienta, no sentarse sobre una pierna, eso es higiene postural. Y hay que sensibilizar al trabajador en eso. Con inteligencia artificial inclusive podemos ver temas de segmentos, inclusive sacar los monitoreos de REBA de inmediato, ¿no? Cosa que antes tenías que aplicar el método, ahora ya lo aplica la inteligencia artificial de inmediato. Y bueno, estamos haciendo justo un estudio de investigación de la fiabilidad, ¿no?, de la inteligencia artificial versus el hacer el monitoreo, y hemos encontrado que es mayor al 90%, ¿no? En una base de monitoreos administrativos, de más de 400 monitoreos, como les cuento, hay una fiabilidad del 90% y que los resultados son muy, muy parecidos. Acá vemos, por ejemplo, otro puesto de trabajo. La persona tiene teclado independiente, tiene monitor de la computadora a la altura de la vista, pero agrega otro monitor, ¿no? Entonces, al momento de agregar otro monitor, se forma el problema de cuando estoy viendo el monitor de la izquierda, hago que mi cuello se ponga ladeado más de 10 grados, por lo tanto ya es una postura forzada en cuello. Entonces, si voy a usar el doble monitor, tienen que estar los dos al frente mío, en un ángulo máximo de 35 grados para poder tener la visión periférica de los dos monitores. Entonces, a veces nosotros mismos como trabajadores creamos las mismas condiciones ergonómicas que producen riesgo, ¿no? Pues estamos hablando de un riesgo alto. Acá tenemos de hombro izquierdo y de cuello el 100% del tiempo, en el REBA también me marca el hombro izquierdo el 100% del tiempo, y que me puede dar una molestia musculoesquelética, que es el ausentismo, que es el 88%, pero con el tiempo, no mañana, no pasado, 10, 15 años, nos puede dar algún trastorno musculoesquelético. Y podríamos estar hablando de un MARSCoLES con la primera enfermedad ocupacional registrada en el sector, ¿no? Entonces hay que evitar eso de raíz, haciendo monitoreos ergonómicos para evaluar condiciones y haciendo higiene postural. Inclusive en los docentes, ¿no? Podemos tener docentes que están realizando actividades como sus clases, por ejemplo, tenemos una clase de pintura, y en donde podemos evaluar los factores de riesgo, es decir, las características del peligro, los peligritos del peligro del puesto de trabajo, para determinar qué implica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un trabajador que es un profesor que tiene una bipedestación prolongada, ya que está siempre de pie, ¿no? Y que pueden incurrir en posturas al momento de, de hacer el arte, ¿no? ¿Qué hace, no? Ahora, este tema, si es que yo tengo un buen periodo de recuperación de la extremidad superior, no haciendo algunas pausas pasivas, donde no muevo el miembro superior, no cuando usé, por ejemplo, el pincel para pintar durante mucho tiempo, pero tengo periodos de descanso, que no quita la inspiración, ¿no?, del cuadro, entonces puedo controlar el peligro, y ese peligro no va a acarrear
una molestia musculoesquelética. Entonces, el análisis ergonómico se basa en esto, ¿no? Nosotros tenemos tres grandes grupos en educación, ¿no? Tenemos los docentes, tenemos los trabajadores administrativos, ¿no? Y tenemos el personal de mantenimiento. Entonces, los monitoreos que hagamos a esos tres grandes grupos tienen que ir de acuerdo a la función que realizan, ¿no? Entonces, si tengo una persona que pinta, debería ser un monitoreo OCRA, ¿no? Para ver los movimientos repetitivos del miembro superior, y debería ser el tema de posturas forzadas y el tema de bipedestación prolongada, ¿no? Si esa persona está de pie más de 1 hora al día en un sitio reducido, podría haber algún riesgo que tendría que revisar. Y justamente la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo más característicos en los puestos de trabajo? Y nos dice el 35% que es la sedestación prolongada. Y eso lo hemos encontrado en los monitoreos que hemos hecho y en los diagnósticos en alrededor de un 25% de los trabajadores que laboran en centros educativos, universidades, ¿no? Pasan más de 2 horas sentadas en su sitio de trabajo. Y eso ya se llama, según la EU-OSHA, la Agencia Europea de Seguridad y Higiene del Trabajo, postura prolongada, de sentado más de 2 horas o 2 horas, ¿no? Entonces, esto causa más molestias musculoesqueléticas en cuello, espalda, ¿de acuerdo? También puede causar que algunas dislipidemias que tenga la persona, como diabetes, hipertensión, se incrementen. Entonces, este es el principal peligro que existe y tenemos que erradicarlo. ¿Cómo tenemos que erradicarlo? A través de campañas de movimiento, ¿no? Acá ya, si yo estoy en una postura correcta, que es 3 ángulos de 90 grados codos, 90 grados espalda, 90 grados rodilla, si yo me quedo en esa postura durante 2 horas o más, se vuelve postura crítica igual, por más que esté correctamente sentado. Por lo tanto, lo que debo hacer es pararme en mi sitio y moverme. Ahora en ergonomía está hablando mucho de las campañas de movimiento. Ya no es necesario que me pare y me siente, ¿no? Y haga mi pausa activa, sino también moverme, ¿de acuerdo? Y hacerlo cada hora para justamente evitar las posturas críticas o forzadas. Los factores de riesgo psicosocial, que ya viene Claudia, que nos va a hablar sobre esto, también ocupan un factor de riesgo más característico con un 26% que aparece en el puesto de trabajo, bipedestación prolongada, sobre todo en docentes, un 12%, a partir de más de 1 hora de que está parado en un sitio reducido sin poder moverse mucho, puede estar existiendo este peligro, y hay algunas recomendaciones que se pueden hacer, ¿no? Tenemos también temas de duración larga de la exposición. La dosis de exposición es importante, ¿no? En ergonomía, la dosis crece exponencialmente cuando se pasa de 8 a 12 horas. Trabajos de 8 horas pueden estar correctos, pero a partir de 8 horas a más, llegando a 12, ergonómicamente son incorrectos porque la dosis se extiende. Además, es importante de que el trabajador almuerce. Muchas veces, por estar en teletrabajo, por estar en la oficina muy concentrados en la labor que realizan, o por el tiempo de una clase a otra, no almuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, mi carga física y también la carga mental está expuesta, en vez de estar expuesta 4 horas y tener al menos 30 minutos para disiparse esa carga física, ya que cambio de postura, ya que me relajo, ¿no? Y esa carga mental, no lo hago, ya que no tengo ese espacio para almorzar, y mi dosis de exposición se convierte en 8 horas. Entonces, la probabilidad de molestia musculoesquelética obviamente aumenta, ya que es diferente una dosis de 4 a una dosis de 8 horas. Entonces, ¿qué hay que hacer con los trabajadores? Que almuercen. Por favor, que almuercen. Es un momento de distinción durante el día para justamente relajar carga física y carga mental. Y bueno, lo que hicimos con estos más de 400 monitoreos que hemos hecho en la industria del sector construcción, hemos hecho un checklist de acuerdo a lo que nos pide la norma básica de ergonomía y de procedimiento de riesgo disergonómico, que se llama la RM 375-2008-TR. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hecho un porcentaje de cumplimiento y hemos puesto cumple, no cumple a los más de 400 monitoreos ergonómicos que hemos hecho en el sector educación. El cuadro no se va a leer así, está muy grande, vamos a separarlo en partes. Entonces, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento en exigencia del equipo informático, tenemos que el principal incumplimiento, de acuerdo, es que la parte superior de la pantalla se ubique en la línea visual horizontal del usuario. Es decir,
Y la principal molestia del sector educación es el sector del cuello y segundo el lumbar. Entonces vemos que hay una relación directa entre la molestia de cuello, ¿de acuerdo? Y que la persona no use la pantalla a la altura de la vista, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Solamente 1 de cada 4 lo utiliza de esa manera, el resto no. Y eso hace justamente que el principal segmento corporal que tiene la molestia musculoesquelética sea el cuello. ¿Qué más vemos? Vemos también, y un hincapié en el que he dicho, es de que muchos trabajadores de higiene postural piensan que tiene la pantalla a la altura de la vista, pero en verdad no es así. Y cuando le preguntamos, me dice que sí lo tiene, pero al momento de ver en forma, a través de un video o a través de forma presencial el puesto de trabajo, vemos que no está la pantalla a la altura de la vista, pero el trabajador jura que sí. Entonces, higiene postural, por eso les decía, importantísimo. Luego tenemos el tema de la distancia ojo-pantalla, es aproximadamente igual a total de brazo, antebrazo y mano extendida. Muchas personas están muy cerca a la pantalla, ¿de acuerdo? Incrementando fatiga visual. Tenemos también temas como cuando trabajan con 2 monitores o más, el principal está frente al usuario, si trabaja con 2 en un porcentaje similar, están unidos en línea media, ¿no? Como vimos el caso del ejemplo, vemos de que cuando yo trabajo con 2 computadoras, no lo pongo ergonómicamente correcto, una computadora al costado, haciendo que el cuello tenga ladeado hacia uno de los lados, ¿no? Implementando la postura forzada de cuello. Donde miento, he encontrado incluso computadoras que están 90 grados, ¿no? Entonces el trabajador volteaba todo el cuello para ver la computadora y regresaba a su computadora inicial, ¿no? Si voy a usar 2 computadoras o más, tienen que estar, según normas ergonómicas, unidas en un ángulo de inclinación 25 grados para poder ver todo el espectro de las 2 pantallas, ¿no? Algunos más que hemos encontrado, al usar el teclado y mouse, el antebrazo se apoya sobre la superficie de trabajo o los apoyabrazos de la silla, ¿no? Entonces se cumplen un 67% nomás. Vemos de que muchos sitios de trabajo no tienen el espacio requerido en la mesa, que debe ser de 5 a 10 centímetros, para poner los antebrazos, apoyarlos, y que los reposabrazos encontramos que no son, la mayoría son fijos, no son móviles, ya que esos reposabrazos tienen que estar alineados a la mesa para que el codo esté en un ángulo de 90 grados y evitar que el codo esté en el aire, ya que si el codo está en el aire se puede crear la postura forzada. En cuanto a la mesa de trabajo, vemos de que solo un 30% tiene la altura de la mesa a la altura del codo del usuario, ¿no? Hay muchas mesas que son muy altas, entonces hace que suba mis codos, entonces hace que tenga que subir mis hombros para subir mis brazos, ¿no? Para subir hombros, subir codos para poner mis brazos, muñecas anguladas, hace molestia en cuello y zona dorsal, ¿no? Vemos que en un 30% solo se cumple. Luego vemos de que en un 75% la superficie de la mesa tiene el tamaño suficiente para que el usuario pueda colocar todos sus elementos de trabajo y realice sus tareas cómodamente. Hay algunas mesas que no tienen espacio suficiente, ¿no? Y hemos encontrado también mesas redondas, ¿no? Recordemos que la mesa tiene que ser plana, ¿no? Para poder, rectangular o cuadrada, si gustan, para poder hacer el trabajo que corresponde, pero si tengo una mesa redonda, por ningún lado voy a poder hacer el trabajo, ya que va a quedar una superficie siempre al aire. Lo vemos en un 88% si cumple, pero hay un 12% encontramos este tipo de mesas. En lo que es la silla, vemos de que todos tienen sillas correctas, lo que hemos encontrado. La mayoría ya utiliza silla ergonómica, ¿de acuerdo? De estos 400 monitoreos, la mayoría fueron también presenciales, más que teletrabajo. En teletrabajo yo estoy seguro de que vamos a encontrar sillas no ergonómicas, ¿no? Más puede ser de comedor, de escritorios, etc. Vemos de que en un 95% de las dimensiones del respaldo permiten apoyar adecuadamente la espalda. Recordemos de que la silla ergonómica justamente tiene una curvatura en forma en S para que encaje como un Lego con nuestro cuerpo, ¿no? Y que la zona lumbar tiene que estar siempre protegida, siempre en este respaldar de la silla. Y vemos de que, bueno, en un 95% la silla está en buen estado general y los mecanismos de ajuste funcionan satisfactoriamente. Lo que encontramos quizás es un poco sensibilización. El trabajador no sabe usar todos los dispositivos para poder ajustar la silla
a su contextura, ¿no? Saben usar la altura, saben usar reposabrazos, pero nada más, ¿no? Hay sillas que vienen para ajustar la zona lumbar, hay sillas que vienen para ajustar la profundidad del asiento, hay sillas que vienen para ajustar el ancho del cuerpo, pero el trabajador no sabe usar todas estas características que pueden tener las sillas ergonómicas. Bueno, eso en cuanto a monitoreos. Hago el monitoreo y pregunto, ¿ha elaborado un plan de acción? Porque si voy a monitorear y no hacer un plan de acción, no me sirve el monitoreo, ¿de acuerdo? Y solo el 31% ha elaborado un plan de acción a los hallazgos de los monitoreos ergonómicos. Un programa de ergonomía puede ser de 3 a 4 años. No necesariamente tengo que hacer monitoreos todos los años, ¿de acuerdo? Pero sí tengo que hacer planes de acción. Y solamente el 31% lo hace, ¿no? Y recordemos que cuando quiero hacer un plan de acción, tiene que ser en base a la jerarquía de controles. Tienen que ser medidas de control y soluciones en base a controles administrativos y colectivos para el puesto de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, no se usa la jerarquía de controles en educación. Vamos a ver. La jerarquía de controles, ¿cómo es? Para que lo recuerden. Primero, eliminación, quitar el peligro. Sustitución, usar productos más seguros en lugar de otros más peligrosos. Y controles de ingeniería, usar diseños que son mejores y más seguros. Esto es más efectivo. Y luego vienen los controles administrativos, capacitar o sensibilizar a los trabajadores, cambiar el procedimiento para hacer un trabajo, y equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, guantes y mascarillas, menos efectivos. Para entenderlo un poco más, vamos a ver que tengo una persona que va a nadar en un agua con tiburones. ¿De acuerdo? Quito los tiburones y van a nadar en el agua sola, eliminación. He quitado el peligro. Sustitución, saco el tiburón, pongo delfines, no le van a hacer nada al trabajador, estoy sustituyendo el peligro. Controles de ingeniería, meto al trabajador en una jaula, ¿no? No sé, pues de material más poderoso del mundo, titanium, para que no le muerda el tiburón y solamente muerda la jaula. Control de ingeniería. Control administrativo, pongo un letrerito al trabajador, cuidado con el tiburón. Y equipos de protección personal, le pongo una armadura, pues, ¿no? Para que no lo muerda, pero se puede hundir y si no tiene oxígeno puede morir ahogado, ¿no? Más o menos para que entiendan los controles que se usan en una jerarquía de controles. Y tenemos, en primer lugar, ¿no? Que se usa en el sector de educación, el tema de sensibilización, capacitación. Entonces, ¿esto qué es? Un control administrativo. Es menos efectivo, ¿no? Pero sin embargo es el principal. Y luego el programa de pagos activas gimnasia laboral. ¿Esto qué es? Si quieren administrativo, ¿no? Un poco de colectivo también. Son los dos controles que más se usan en un 69 y 62%, son menos efectivos para el tema de controlar los peligros ergonómicos. ¿Qué tengo que hacer? Rediseño del puesto de trabajo, por ejemplo. Eso sería un control de ingeniería, ¿no? Solo se usa un 8%. Evaluación musculoesquelética por especialista en el EMO, ¿no? Que puede ser un médico traumatólogo. Lo usan un 31%, una persona que sepa de molestias musculoesqueléticas. Fisioterapia en la empresa un 15% y acondicionamiento y entrenamiento físico un 8%. Según su programa de pautas activas, porque nos mencionan que el 62% lo hace, ¿cuántas veces al día tiene programada esta actividad, no? Y nos dicen que cada hora, solo una de cada 4, 25%, y cada hora, cada 2 horas, 13%, ¿no? Entonces tenemos que un 38% lo tiene cada 2 horas o cada hora. Una vez al día, 25%, y a libre demanda del trabajador del área, el 38%. Entonces hemos visto que estos programas de pautas activas, cuando no hacen pautas activas, puede incrementar la molestia musculoesquelética, y cuando lo hago una vez al día o 2 veces al día, lo estamos denominando pausa incorrecta, porque lamentablemente a través de la estadística, tanto de líneas de test-student como chi cuadrado, lineal y cuadrática, no encontramos, ¿no? No encontramos una relación en que disminuya la molestia musculoesquelética con el trabajador en los diferentes estudios que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí hemos visto es que hay una disminución mínima, pero disminución al fin cada 2 horas y una disminución mayor cada hora, ¿no? Entonces, aconsejamos que si se va a implementar un programa de pautas activas, estas se realicen cada hora, y si no es posible, como mínimo cada 2 horas, para que tengan validez en la entidad estudiantil. Y bueno, si no ha hecho un plan de acción, menos un programa de ergonomía. Sin embargo, hay un 77% que considera que sí ha hecho un programa de ergonomía, y recordemos de que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo del Perú tiene un enfoque de mejora continua. Por lo tanto, debe existir un enfoque integrado y comprometido en todos los niveles de la organización, entendiendo que la ergonomía tiene que ser también un proceso de gestión de mejora continua y no un programa o una actividad del programa anual, ¿no? Entonces, este programa de ergonomía debe ser siempre tenerlo
con programas por áreas de 3 a 4 años y con mejoras continuas, ir mejorando los sitios de trabajo. Por ejemplo, ¿qué se ha contemplado en los programas de ergonomía? Medios de comunicación y participación, a los colaboradores, encuestas internas, buzón de sugerencias, correo de consultas en un 50%, gestión de los riesgos ergonómicos, jerarquía de controles, lamentablemente solo controles administrativos y colectivos en un 42%, y un tema interesante es que ya una de cada 4 empresas está abonando con ergonomía participativa. Es un tema interesante porque consiste en enseñar a las áreas de los colaboradores que tienen diferente problemática, los conceptos de ergonomía, ¿de acuerdo? Para que también nos apoyen con las soluciones, ya que estos trabajadores laboran en el lugar de riesgo y pueden tener ideas de cómo mejorarlo. Pero para poder tener esas ideas necesitan tener un concepto integral de lo que queremos hacer y para eso hay que sensibilizar y enseñar en el tema de ergonomía, no de manera profesional, quizás de alguna manera de que conozcan cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de control que se pueden aplicar y junto a ellos preparar medidas de control mejores directamente relacionadas al puesto y que causan mejoras significativas para reducción de peligros ergonómicos. Entonces, ya terminando este tema de ergonomía, ¿qué hemos encontrado, no? Hemos encontrado que la gestión de los factores de riesgo disergonómico en el sector educación se basa principalmente en una gestión reactiva frente a las desviaciones encontradas o contingencias que afrontan las empresas del sector, ¿no? No hay una cultura para hacer monitoreos ergonómicos, un 12%, y hay una reacción a hacer el monitoreo, pero hacer alguna actividad para poder contrarrestarlas, pero dirigidas hacia las menos eficientes de la jerarquía de controles, ¿no? No hay una gestión preventiva aún eficiente que ayude a controlar realmente el impacto de dichos factores en la salud de su fuerza laboral, ¿no? Es importante controlar los peligros ergonómicos y existe un 88% de ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas y un 13% de contingencias ante los representantes de los trabajadores, que es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? No hay una correcta aplicación de los monitoreos ergonómicos a los puestos. Por ejemplo, encontramos de que el segundo principal peligro del sector es el movimiento repetitivo de la extremidad superior, con el 53% de presencia, pero solo se utiliza algún método de la ISO 11228-3 como el OCRA o el JobStain en un 25% de las empresas. La mayoría de empresas del sector siguen empleando métodos de estimación de riesgo, RULA, REVA, que pueden ayudar para el tema de posturas. No digo que no, pero no para el movimiento repetitivo de extremidad superior. No hay un enfoque integrado y comprometido en todos los niveles de la organización, entendiendo que la ergonomía es un proceso de gestión de mejora continua, no un programa, no una actividad del programa anual de seguridad y salud del trabajo PAS, y debo implementar medidas de control y soluciones con base en la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería prioritariamente, debido a que actualmente solo utilizamos mayormente controles administrativos y colectivos para todos los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como recomendación, conocer los factores de riesgo ergonómico, los peligritos del peligro, ¿no? Sedestación prolongada, ya sé que es 2 horas, campañas de movimiento, ¿no? Bipedestación prolongada, poner mejoras para esos factores de riesgo, que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Los programas de ergonomía tienen varios beneficios, entre ellos tenemos el determinar si el absentismo laboral detectado está relacionado con los puestos de trabajo o si es debido a causas extralaborales que pueden verse agravadas por las condiciones laborales. Vemos también si los riesgos en un puesto de trabajo están relacionados directamente con alguna molestia musculoesquelética y con el tiempo trastorno musculoesquelético del trabajador que lo desempeña. Y también nos sirven para controlar los peligros ergonómicos asociados a molestias y trastornos musculoesqueléticos mediante un ciclo de gestión de riesgos específicos. Hay que organizar las tareas para combinar los esfuerzos con pausas y descansos adecuados, evitando la acumulación de fatiga. Hay que desarrollar un plan estratégico de control de riesgos, identificando áreas críticas que generan problemas, enfermedades y trastornos musculoesqueléticos y determinar su prioridad de intervención. Y higiene postural, hay que adoptar buenos hábitos con los trabajadores, conociendo sus riesgos, ya se pueden hacer manuales de higiene para justamente evitar que los trabajadores tengan posturas forzadas al momento de utilizar sus sitios de trabajo. Bueno, eso es en el punto de vista de la ergonomía. Estamos haciendo, como pueden ver, todo un programa con diferentes clientes y esperamos tener más data para ir conociendo más el riesgo y buscando soluciones que impacten con el sector. Ahora lo voy a pasar con Claudia Espinosa, que le va a hablar de la salud mental en el sector educación. Gracias, Percy.
Sí, efectivamente, tal como hemos ido viendo a lo largo de la presentación del día de hoy, sabemos que en el sector educación hay actores, ¿no?, que forman parte de la mirada que tenemos que ver nosotros como gestores para el abordaje y la intervención de la prevención de los diferentes riesgos asociados al trabajo, ¿no? ¿Cuáles son estos actores que incluso en el sector de educación le sumamos uno más? Porque aparte de los administrativos, la parte docente, se suma la parte de los alumnos, ¿no? Que como he ido leyendo también en el aporte de ustedes en el chat, es importante tener y mapear cuál es el impacto que está teniendo los diferentes factores de riesgo en la salud mental, en este caso también de los alumnos. En la siguiente vamos a ver algunas estadísticas, ¿no?, que nos dan o nos reflejan cuál es este impacto que se está presentando en los alumnos, que como mencioné al inicio, justo en los minutos antes que nos conectamos, son una población bastante grande e importante a abordar, ¿no? Siempre cuando hablamos de la promoción y la prevención en salud mental, hablamos desde edades tempranas. ¿Para qué? Para que cuando ellos luego pasen al ámbito en el que nosotros nos desempeñemos, también puedan cuidar de la salud mental de ellos, ¿no? De ellos y de sus familias, ¿no? Finalmente somos una triada importante entre la organización, el trabajador y la familia. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí algunos datos, como por ejemplo que los estudiantes tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de salud mental, abandonan los estudios, ¿no? Quienes presentan esta situación suelen abandonar o tienen el doble de probabilidades de abandonar los estudios. También vemos que el 70% de representantes de las universidades afirman que hay un problema más severo en la salud mental de los estudiantes, y aquí, llevándolo ya a una plana local, vemos que más del 50% de los casos de suicidio en Perú se llevan a cabo por adolescentes y jóvenes, ¿no? Como bien comenté, es un grupo importante, bastante grande, ¿no? En muchos de las personas que están conectadas ahora de universidades y de colegios saben que el número de estudiantes que representa este sector es bastante amplio, y también necesitamos tener un programa de salud mental que aborde, identifique los factores de riesgo tanto para el personal trabajador, docentes y administrativos, y también incorporemos el abordaje y la prevención de la salud mental en los jóvenes. Años anteriores, previo a la pandemia, incluso previo a la pandemia, ya nosotros como Marsh dábamos acompañamiento en algunas situaciones de factores de riesgo psicosociales o impacto en la salud mental con un indicador importante que era el intento de suicidio, ¿no? Si bien a veces hay subregistro de esta situación, se han dado, ¿no? Y ahora recordemos que estamos en una situación post pandemia y las consecuencias que ha dejado el COVID-19 en la salud mental son bastante amplias, ¿no? El Ministerio de Salud ya nos indicaba que de 8 de cada 10 personas que han registrado esta situación ha tenido impacto en su salud mental, ¿no? Y estas personas, hablamos en general de trabajadores, ¿no? De personas adultas que están pues en una actividad laboral también y se pueden ver impactados, ¿no? 15% de estudiantes universitarios se sienten desmotivados respecto a sus estudios, ¿no? Esto también es un factor importante y puede deberse a diferentes factores, como por ejemplo, o los principales que vemos en la parte de los alumnos, que es la violencia o el llamado burnout, moving, depresión y los intentos de suicidio como factores de riesgo, ¿no? Ya Percy también nos mostró en
en el estudio que hicimos, bueno, que acaba de culminar ahora en marzo, que solamente el 28% de las empresas del sector educación que participaron del estudio tenían el mapeo de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Para la plana administrativa y docente, ¿no? Y aquí hay un gran camino por recorrer. Una de las conclusiones a las que llegamos en este estudio es efectivamente que hay más una acción reactiva que preventiva del abordaje y la intervención de estos factores de riesgo. En la siguiente. A mí me gusta mucho dar esta mirada y lo he personalizado al sector educación para que tengamos dentro de nuestro radar estos tres actores importantes a abordar cuando nosotros hagamos, por ejemplo, un plan de salud mental, y debe incluir estos tres factores, ¿no? Estamos hablando de la parte educativa, ¿no? Mapear la dinámica entre la parte administrativa, docente y alumnos, el soporte organizacional que recibe los profesores, ¿no? En este caso los docentes, y ya vemos también y parte de la data que nosotros recopilamos en este estudio, preguntamos acerca de la desconexión digital, ¿no? Sabemos hace poco ha salido la norma del teletrabajo, hay algunos docentes que están haciendo trabajo híbrido, y vemos que para cumplir con la desconexión digital, el 52% de las empresas del sector educación que participaron venían sensibilizando a sus líderes al respecto. ¿Para qué? Para que ellos también a través del ejemplo puedan lograr la desconexión digital. El 47% capacita a sus trabajadores en temas de desconexión digital, y hay un 19% de las empresas del sector educación que ha implementado canales de soporte psicológico y de reporte cuando alguno de sus docentes o administrativos están presentando alguna situación de impacto en su salud mental, ¿no? Esto bajo el paraguas del soporte organizacional, de las acciones que están implementando las empresas del sector educación para el cuidado de la salud mental, ¿no? Hablábamos también de la sensibilización y de hacer frente a la estigmatización. Aún a pesar de toda la situación que se ha atravesado estos 3 años, sigue presente el estigma frente a la salud mental y todavía cuesta levantar la mano para solicitar el soporte, ¿no? Y ahí es donde intervienen mucho los programas también de gestión de líderes, ¿no? Ellos cumplen un rol importante para poder identificar a tiempo alguna señal de alerta y voltear y hacer una derivación oportuna de esta situación, ¿no? Y como menciono y vuelvo a recalcar no solamente de la parte docente, sino también de los alumnos. Por eso es que el sector de educación tiene incluso más actores en los cuales nosotros necesitamos mapear. Dentro de la parte educativa también la creación de una cultura para el bienestar, ¿no? Donde promovamos hacia nuestros docentes el cuidado de su salud desde lo que nos dice la OMS, actividad física, alimentación saludable, el cuidado y la higiene del sueño y la prevención del estrés, la prevención del burnout, que es el estrés crónico, ¿no? Y también la prevención de la violencia en el trabajo. En la parte extralaboral, también necesitamos tenerlo bajo nuestro radar. Hablamos de los recursos del entorno familiar, tanto de nuestros docentes como de nuestros alumnos, ¿no? Están viviendo solos en el lugar donde estudian, tienen soporte de una familia, de los hermanos, de la familia, ¿no? A veces dentro del radar y de la implementación de medidas se nos suele escapar esta parte extralaboral y nosotros, y el mensaje es que no podemos separar la parte laboral de la parte familiar, ¿no? Somos seres integrales y por eso es que también necesitamos hacer el mapeo de este punto extralaboral. La psicoeducación, incluyendo a la familia, es importante cuando nosotros hacemos intervenciones, por ejemplo, campañas de comunicación o sensibilización para nuestros docentes o nuestros alumnos. También debemos llegar con esa información a las familias
de esta comunidad educativa, ¿no? Si hablamos de prevención ergonómica, de prevención de riesgos psicosociales, necesitamos que esa comunicación y esa información también llegue o incluya a la familia de los docentes y de los alumnos. Las demandas y exigencias externas del rol educativo también, haciendo una revisión de algunos monitoreos psicosociales que nosotros hemos venido realizando, siempre en el top 1 está las exigencias psicológicas. Y si abrimos a las exigencias psicológicas, las dos subdimensiones que suelen salir altas son la carga de trabajo y el ritmo en el que están haciendo sus actividades, ¿no? Entonces, también importante hacer un mapeo de estos factores de riesgo. Por el momento, solo el 28% lo está realizando, así que es también importante y es una acción hacer este mapeo para una intervención adecuada y oportuna. También importante medir la carga extralaboral, saber y conocer si es que aparte del trabajo que realizan en la institución educativa están realizando otras actividades, el horario en el que lo están realizando para ver este pilar de higiene del sueño y si ellos están cumpliendo el rol de cuidador. Si es que ellos dentro de casa tienen una persona que necesita los cuidados y que está demandando tiempo, energía, inversión económica también como un factor extralaboral importante a mapear dentro de los factores psicosociales. Y no menos importante, el mapeo de los factores individuales, ¿no? Si estamos mapeando los recursos psicológicos con los que cuentan, ¿no? Su capacidad de afrontamiento, la tolerancia, el manejo de la frustración, la comunicación, cómo lo manejan, ¿no? Porque estamos hablando comunicación a diferentes niveles, a nivel de la parte educativa, a nivel de alumnos, ¿no? También conocer cuál es la cultura de las personas o de los docentes con los que estamos haciendo también la parte preventiva, la percepción, conocer cuál es la percepción de su bienestar psicológico. Nosotros en March realizamos el pulso psicológico, que es una herramienta que tenemos para medir el impacto de los diferentes indicadores en la salud mental de los trabajadores o de las personas, ¿no? Y dentro nosotros tenemos una pregunta acerca de la percepción del bienestar psicológico, ¿no? ¿Qué tanto siente que el trabajador está, digamos, se siente con bienestar frente al trabajo que realiza? ¿No? O qué tanto considera que el trabajo que realiza le puede afectar presentando estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese indicador también nos da señal de cómo está percibiendo su bienestar y qué cosa también podemos realizar para poder mejorarlo. ¿De acuerdo? Y el propósito de vida, tanto de los alumnos como de los docentes, ¿no? Para ayudar también a promover esa tranquilidad frente a su propósito, frente al proyecto que tiene, ¿no? Y reducir estos indicadores que existen sobre intentos de suicidio consumado en el sector educación. En la siguiente les vamos a mostrar digamos, como una propuesta de abordaje, ¿no? Un plan de abordaje de la parte de salud mental. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, previo al esquema que les hemos traído el día de hoy, vamos a ver los retos, ¿no? ¿Cuáles son esos retos a los cuales nos estamos enfrentando en el sector educación? Primero, tenemos que generar un abordaje integral, ¿no? Vuelvo a recalcar este punto que es bien importante en la prevención de riesgos psicosociales en la mirada de la triada, ¿no? Administrativos, docentes, padres de familia y alumnos. Necesitamos tener el abordaje que sea integral. Debemos, segundo, comprometer a los líderes de la institución como agentes activos y promotores de salud mental.
¿no? Muchas veces se ejecutan acciones, pero acciones que quedan aterrizadas solamente, por ejemplo, en un plan de comunicación que llega, que algunos lo pueden abrir, algunos lo van a leer, hay otros que no. Sin embargo, si es que viene desde un liderazgo visible, donde si yo, por ejemplo, realizo acciones enfocadas a salud mental, desde la cabeza de la institución esté presente, hable, se involucre, ¿no? Asista a las acciones que como gestores podamos promover, ahí es donde va a haber mayor participación, una participación más activa de donde nosotros necesitamos llegar, ¿no? Que en este caso serían nuestros alumnos y nuestros estudiantes. Un punto importante también, identificar cuáles son estos indicadores que voy a mapear para la gestión del bienestar. Si hablamos de docentes, nuestra sugerencia es poder hacer un mapeo de indicadores de estrés crónico o burnout para ver si es que está presente, si es que también por áreas de trabajo hay conductas de riesgo relacionadas a violencia. Importante también tener este indicador para poder identificarlo a tiempo y poder hacer una intervención de las áreas en las que esté presente estas conductas de riesgo. Si hablamos de la parte de alumnos, indicadores de depresión, indicadores de estrés también y nuevamente repetir el mapeo de violencia. ¿Sí? Esto también es un punto importante para verificar y poder hacer una intervención de estos indicadores en las áreas o en los alumnos con la ayuda del médico ocupacional, claramente, ¿no? Porque hablamos de información también confidencial para poder hacer este abordaje. Y hacer una intervención partiendo de esta estratificación del riesgo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un mapeo del riesgo, nos permite identificar por niveles de riesgo dónde están presentes los principales factores de riesgo psicosocial. Si están presentes, por ejemplo, en la sede de Lima, o si está presente en la sede de Trujillo, o si está presente en el área de recursos humanos, o si está presente en el área de mantenimiento, etcétera, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso nos permite poder hacer una intervención específica, por un lado, y una intervención escalable por el otro, ¿no? ¿A qué me refiero con escalable? Que hay soluciones, ¿no? O acciones que nosotros podemos implementar que pueden llegar a todo nivel, a todas las áreas, como es un plan de capacitación y un plan de comunicación en salud mental que puede llegar a todos. Pero hay acciones específicas que nosotros sí necesitamos ejecutar de acuerdo a la estratificación del riesgo. Si yo tengo un área específica donde está presente, por ejemplo, conductas de riesgo de violencia, efectivamente necesito trabajar un plan para poder eliminar o reducir la probabilidad de afectación en la salud mental debido a estas conductas, ¿no? Trabajaré algo específico para las áreas donde ya puede estar presente estas conductas de riesgo brindada por el mapeo que le hago ¿a quién? A mis docentes y a mis alumnos. ¿Correcto? En la siguiente, por favor. Acá les traemos un modelo holístico, ¿no? Que es como cómo puedo establecer un plan de salud mental para que hagamos desde la identificación del riesgo hasta el seguimiento oportuno, ¿no? Partiendo desde el mapeo de riesgos. ¿A través de qué? A través de cuestionarios de salud mental, monitoreo psicosocial, recopilar antecedentes, ¿no? Si es que, por ejemplo, los diferentes actores ya han tenido atención de salud mental por profesional de la salud psicológica, ¿no? O bienestar psicológico, y realizar, por ejemplo, un pulso psicológico de forma periódica. Si yo inicio este año, por ejemplo, realizando el pulso, justo ahí estoy leyendo en qué consiste, consiste en mapear, por ejemplo, indicadores de estrés, indicadores de ansiedad, indicadores de burnout,
e indicadores de violencia, principalmente como puntos importantes dentro del sector educación. Yo hago este mapeo, aplico al personal y ya puedo identificar cuáles son los niveles de riesgo de estos indicadores, ¿no? Cuando nosotros hacemos este mapeo, también nos da señales adicionales, como por ejemplo, qué tantos problemas de sueño puede haber, si es que hay alteraciones en el apetito, si es que hay preocupación o irritabilidad, ¿no? Diferentes indicadores, ¿no? Como bien se dice, lo que no se mide no se puede intervenir y es por ahí donde nosotros necesitamos iniciar si es que no lo hemos hecho, ¿no? Es nuestra línea base para poder tener los indicadores de cada medición y de acuerdo a ello poder definir las estrategias a implementar dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Hablamos de grupos bastante grandes, por eso es que el despliegue y la energía es también importante dirigirlo hacia aquellos factores de riesgo que realmente estén presentes y que podamos, de acuerdo también a la estadística, poder intervenir, ¿no? Segundo, y lo he colocado como un punto bien importante, es la sensibilización. Sensibilización a todo nivel, a todo factor, familia, alumnos, docentes administrativos y líderes de la organización. Todos necesitamos estar presentes para poder tener un abordaje visible, ¿no? Me gusta mucho esa palabra porque cuando hablamos de liderazgo, un liderazgo en general puede ser de que yo coloque la disposición de los recursos, pero no aparezco. Eso no es un liderazgo visible, ¿no? Un liderazgo visible es estar comprometido, tener espacios de conversación donde yo promueva la salud mental y el cuidado del bienestar psicológico, ¿no? Donde yo tenga por ejemplo, ahora que se estila muchísimo los town hall, ¿no? Donde se hablan de temas claves para todos, incluir dentro de ese espacio también que nos estamos preocupando por la salud mental. Si yo voy a lanzar un cuestionario para mapear riesgos psicosociales, por ejemplo, debemos incluirlo dentro de la agenda de esos espacios claves. Si yo tengo un comité y estoy pensando implementar un programa de salud mental, necesito también poner en agenda este punto para que se vea que es importante y por qué necesitamos de la participación de un porcentaje representativo para las acciones que necesito implementar, ¿no? Dentro de esta sensibilización también se pueden realizar campañas de ideas fuerza. Cuida tu salud mental, la salud mental es importante, em, está bien decir no, si necesito ayuda, lo puedo pedir, ¿no? Diferentes mensajes fuerza que van a acompañar también a la sensibilización. Y materiales de apoyo que podamos ir distribuyendo, como por ejemplo un semáforo de bienestar mental. ¿En qué consiste un semáforo de bienestar mental? Es darle aquellos factores en los cuales las personas pueden identificar de una pequeña lista, ¿no? Y decir, si yo presento de 4 a 5 de esta lista, significa que yo ya necesito solicitar ayuda. Si me siento irritable, si me siento confundido, si no puedo dormir, si se alteró mi sueño, ¿no? Entre otros factores que se pueden colocar en este semáforo y yo decirle, ¿no? Y colocar ese semáforo visible y decir, si tú presentas de 5 a 6 indicadores, puedes ir y solicitar al área de salud el soporte del médico o del psicólogo o del recurso que yo pueda colocar a disposición de mis docentes o también de mis alumnos, ¿no? Y esos son los materiales de apoyo que nosotros podemos implementar para sensibilizar en temas de salud mental. Luego viene otro punto que también es clave, que es el tomar acción, que es la aplicación ya de estrategias específicas para el cuidado del bienestar mental. Y hablamos, por ejemplo, todo un programa de desconexión digital, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda haber un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Nosotros en Marsh hemos desarrollado un programa de teletrabajo y desconexión digital
incluso es más, mañana tenemos un evento relacionado a este punto, están cordialmente invitados a ello. Un programa que incluya también la prevención de estrés y la prevención de depresión y suicidio, porque, como vuelvo a repetir, los jóvenes y los adolescentes, ya incluso por datos de la OMS, son los que tienen mayor indicadores de intentos de suicidio, ¿no? Entonces es importante tenerlo mapeado y poder hacer una intervención a través de, por ejemplo, seguimiento de soporte psicológico para casos visibles que ya se hayan presentado, reporte de actividades efectuadas, si vamos a realizar talleres, si vamos a realizar capacitaciones, si vamos a hacer un programa de líderes o un programa de gestores de salud también, ¿no? Hay muchas instituciones que están tomando como buena iniciativa poder capacitar y entrenar a diferentes actores claves de la institución para que ellos también estén en la capacidad de identificar señales de alerta. Y estamos hablando a veces de grupos que nosotros no los tenemos mapeados. Por ejemplo, desde el portero que está afuera viendo a los alumnos ingresar, desde el personal de limpieza, ¿no? También a algunos padres de familia, que ellos puedan ser actores que estén entrenados por el equipo especializado para poder hacer una identificación del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal y poder tener esas manos extras para nosotros como gestores para el cuidado de la salud mental. Y hacer un seguimiento, ¿no? La verificación de estos indicadores para volver a repetir después de un tiempo prudente un pulso psicológico, un cuestionario de salud mental, hacer indicadores de satisfacción de los programas, ¿no? Detección de estos gestores de cambio. ¿Para qué? Para que ellos también puedan formar parte del Comité de Prevención de Salud Mental para identificar con ellos también oportunidades de mejora. ¿De acuerdo? Y acá en la siguiente lámina, por favor, les voy a mostrar algunos puntos de la sensibilización que podamos nosotros incluir en momentos claves a lo largo del año. ¿Cuándo es un momento clave? Por ejemplo, el inicio de las clases. Y el inicio de las clases, nuevamente, bajo esas dos miradas. Darle a nuestros trabajadores y a nuestros docentes esas pautas para el cuidado de su salud mental y también para nuestros alumnos. ¿Por qué es que ellos necesitan cuidar su salud mental cuando están en época de universidad o de colegio? ¿O cómo ayudo desde mi posición de papá? Porque hay muchos que están conectados que no son necesariamente del sector de educación, pero todos tenemos personal que es papá o mamá y finalmente todos terminamos siendo involucrados del sector de educación para que también les den pautas para el cuidado de su salud mental, ¿no? Entonces, utilicemos estos momentos claves para hacer difusión, sensibilización. Nosotros cumplimos un rol fundamental, importante como gestores. Conocemos desde esta mirada cuáles serían sus principales factores de riesgo y necesitamos estructurar un plan que incluya esta triada importante para la prevención oportuna, ¿no? Recordemos que el mensaje que les mencionaba, ¿no? La salud mental tiene que ir desde edades tempranas y el sector educación es un sector clave para poder lograrlo. Y ahí es donde nosotros también vamos a estar involucrados, ¿de acuerdo? Recuerden, no hay salud sin salud mental, así que también este punto tiene que ser un pilar fundamental para la intervención y los programas que nosotros vayamos desarrollando. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto estamos finalizando. Si es que hubiera algunas preguntas adicionales, ya hemos ido contestando también. Gracias por las preguntas que nos han ido haciendo en el chat. Algunas ya han sido respondidas. No sé si por ahí hay alguna adicional que Sí, yo podamos tenía responder. un temita que responder a Danilo que nos dice, se han presentado casos de confort ergonómico en los alumnos como consecuencia de cargar las mochilas con libros y cuadernos pesados. Entonces, sí, se ha presentado y incluso hay estudios de investigación en el mundo, ¿no? Yo estaba manifestando un estudio de la EU-OSHA, de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Ocupacional, que la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en niños y jóvenes
de 7 a 26.5 años que aún no han ingresado al mercado laboral es muy alta, aproximadamente el 30% ya podrían entrar con alguna molestia o dolencia musculoesquelética. Y la prevalencia promedio en trabajadores jóvenes de 15 a 32 años que han ingresado al mercado laboral es ligeramente superior, aproximadamente un 34%. Entonces, sí se han presentado casos, en Perú todavía no lo hemos medido, ¿no? Para saber cuánto existe en Perú, pero no es que Perú sea un país diferente a Europa, siempre lo digo, lo que pasa allá pasa acá, así que acá también está pasando, sino que todavía no lo medimos. Así que es importante, y justo en el chat se encendió un poco, conversamos con el profesor Llanesas, Javier Llanesas, profesor y profesor que me enseñó a perito ergónomo de la Universidad Politécnica de Cataluña, estaba conversando sobre el tema de ergonomía en escolares, que es un tema que aún no hacemos en Perú y que debería hacerse, ¿no? Y que, bueno, allá él ha sido presidente de la Asociación Española de Ergonomía durante muchos años, han hecho cursos, me estaba contando, para niños, para las escuelas en ergonomía, ¿no? Que es sumamente importante. A ver, hay una pregunta más de Patricia que me dice, quisiera saber cómo puede realizarse el seguimiento de los monitoreos ergonómicos, es decir, las observaciones de los monitoreos, cómo realizar el seguimiento para el levantamiento de estas observaciones. ¿Existe una matriz que nos puedan compartir o algún manual o material que puedan compartirnos, por favor? Bueno, nosotros siempre, cuando tenemos que ver que hacer un monitoreo al puesto de trabajo, muchas veces decimos, ya, tengo que hacer un monitoreo al puesto de trabajo. Y muchas veces eso no es cierto, ¿no? Lo que tiene que analizarse es cuáles son los peligros ergonómicos de ese puesto de trabajo. Un puesto de trabajo puede llegar a tener hasta 5 peligros ergonómicos, como bien lo manifestamos, ¿no? Y luego de eso, escoger las metodologías correctas para cada uno de esos peligros que tenga el puesto. A raíz de escoger las metodologías correctas, vamos a encontrar diferentes factores de riesgo o características de esos peligros, los peligritos del peligro. Y estas metodologías lo que hacen es medir cada uno de estos factores y ver si son de riesgo, críticos, están presentes o no tienen riesgo, ¿no? Si están presentes o son de riesgo crítico, ahí ahí va a estar la observación y ahí hay que hacer alguna medida correctiva. Entonces, no es que exista una matriz, pero sí un plan de acción sobre las observaciones que tenga a través de un GAN puede servir para hacer este seguimiento, ¿no? Como les enseñé la matriz de riesgo según el cualitativa del checklist de la RM375 que hemos creado, ¿no? Simplemente, de acuerdo a lo que hemos encontrado, señalar e ir mejorando esas condiciones, ¿no? Entonces, no hay una metodología o una norma que venga con una matriz de acción, pero sí una matriz de seguimiento que se puede utilizar en estos casos. Había también una pregunta que estaban indicando si era lo mismo riesgo psicosocial y salud mental o son complementarios, ¿no? Cuando hablamos de factor de riesgo psicosocial, hablamos de los diferentes factores que pueden haber en el ámbito laboral, ya sea, por ejemplo, el tema de las exigencias de trabajo, el liderazgo, apoyo entre compañeros, el ritmo en el que trabajan. Todos ellos, cuando no es ni en positivo ni en negativo, son factores psicosociales. Se convierten en factor de riesgo cuando ya están en negativo, por ejemplo, una alta carga de trabajo, un alto ritmo de trabajo, un liderazgo inadecuado, bajo apoyo social, entre otros factores que nosotros, a través de qué lo medimos, a través de un monitoreo psicosocial, por ejemplo. Y la otra parte son las consecuencias que tienen para el trabajador estos diferentes factores de riesgo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, de problemas de sueño, de repente también problemas de fatiga, entre otros, y ahí es donde hablamos de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, si lo vemos bajo términos, yo colocaría todo bajo el paraguas de salud mental y abajo estarían los diferentes conceptos. O
factor de riesgo psicosocial o riesgo psicosocial como la consecuencia, ¿no? Que también nosotros necesitamos mapear. Las metodologías en general se centran en mapear los factores de riesgo, pero necesitamos complementarlo con el impacto para ver si es que, por ejemplo, en un área específica está presente una alta carga de trabajo, pero puede ser que le afecte o no al área. ¿Y cómo lo sabemos? Si es que mapeamos también el impacto, ¿ve? Para ver si es que eso le está produciendo estrés, si le está produciendo burnout o si le está produciendo cualquier otro impacto a su salud, ¿no? De acuerdo, Claudia. Bueno, hay algunas consultas más que vamos a ir respondiendo a todos los clientes. Muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias por haber participado bastante en el chat. Como le digo, se ha encendido ahí mientras que estamos exponiendo, así que eso nos gusta Sí bastante. veía los pop-up. Y nada, agradecerles por estar presentes ahora. Como les decía Clau, mañana tenemos el evento del teletrabajo. Este evento, en primer lugar, iba a ser presencial en nuestras oficinas, ¿de acuerdo? Pero por la capacidad que teníamos, eh, y por la cantidad de personas que se han inscrito al curso, lo vamos a mudar a una modalidad híbrida, ¿no? Entonces vamos a lanzar un link también para que aquellas personas que no puedan acompañarnos en la oficina, ¿no? Ya que tenemos capacidad limitada, puedan acompañarnos a través de el Zoom, ¿no? Y puedan participar de este caso de revisar el teletrabajo, ¿no? Desde 4 perspectivas, ¿no? Va a estar un abogado laboralista, César Pérez, va a estar Claudia viendo todo el tema de salud mental, desconexión digital que pide la norma, va a estar Daniel Orregoso que va a ver todo el tema de seguros y el tema del STR con los accidentes de trabajo, y bueno, yo voy a estar viendo la parte de seguridad y salud y la parte de ergonomía. Así que vamos a verlo de estas 4 perspectivas, va a ser un tema muy interesante, y mañana es de 9 hasta las 11. Así que nada, ahí nos avisan si quieren participar. Por otro lado, me han preguntado varios de los programas de ergonomía. Nosotros estamos haciendo programas de ergonomía con algunas instituciones. Hemos hecho en los últimos 2 años estos programas de ergonomía con algunos clientes. Así que si alguien quisiera que nosotros hiciéramos el programa de ergonomía con ustedes, incluye también el programa de salud mental en algunos casos. Pueden contactarse con su gerente de cuentas para poder revisarlo y empezar a hacer estas actividades con ustedes. Bueno, le dejo los códigos QR en nuestro LinkedIn por si quieren seguirnos. Publicamos material, publicamos temas de consulta sobre el sector de educación y otros sectores, invitaciones a eventos y todo. No nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros. Nos pasó un poquito del tiempo. Muchas gracias por continuar ahí con nosotros. Y nada, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Sí, Percy. No sé si Claudia quiere... Sí, no, justo acaban de lanzar. Siempre para nosotros es importante conocer la percepción que ustedes tienen y poder mejorar en los siguientes eventos en los que nos encontramos. Les han lanzado una encuesta de satisfacción del 1 al 10, ¿no? Donde 10 es, digamos, la máxima calificación. Así que, por favor, antes de irse, si nos pueden ayudar completándola. Muchísimas gracias por el espacio.